respuestas, comentarios, pero sí, por favor, que no se extiendan mucho en las preguntas, porque yo creo que después de 55 años, de 68, ya las pensaron bien las preguntas y las pueden hacer más concretas, concisas, ¿no? Bien, entonces, los muchachos de 1968, pues, andaban por los 20 años. Yo ya era mayor, tenía 5 años de haberme recibido profesionalmente. Entonces, pues llevo unos 10 años, por lo menos, quitando el IVA, porque ya con el IVA pues son más. Entonces, hay una característica muy importante, que yo vengo de una generación anterior a la Segunda Guerra Mundial, y los muchachos de 1968, sobre todo en Europa oriental y occidental, son jóvenes que perdieron a familiares, a su ascendencia o hermanos mayores, familiares, durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si contemplamos por un momento que el inicio de la guerra es lo que los alemanes querían oír lo que les decía el nacionalsocialismo, y van de revancha contra la Unión Soviética. Esa era la tirada, destruir a la Unión Soviética, es lo que algunos pensamos. Y efectivamente, tardaron más de 55 años, bueno, no tanto, pero en destruir a la Unión Soviética, y queda ahora Rusia, pero no es el fin del socialismo para nada, es una de las etapas del socialismo, que se inaugura ahí con el primer gobierno obrero en el mundo, ¿sí? El gobierno de los bolcheviques, encabezados por Vladimir Ilich Lenin. Entonces, de ahí para acá, hubo una repartición de Europa entre Oriente y Occidente, porque la liberación fundamental la hicieron los soviéticos, son los primeros que entran a Berlín y liberan primero a Polonia, después a Alemania, y después entran los aliados y se reparten en Yalta el mundo, y algunos le tocan a la Unión Soviética, y pues sí hay elecciones, pero no son genuinamente de los yugoslavos. Los yugoslavos se liberan a sí mismos con Tito, los húngaros, los polacos, etc. Todos aquellos países tienen la obligación de seguir la conducta que está dictando el PECUS, el Partido Comunista de la Unión Soviética. Y es así. Vemos que los jóvenes pues son víctimas de la guerra, tanto de un lado de la cortina de hierro hacia el oriente, en estos países que acabo de mencionar, como hacia el occidente, ¿sí? Se parte Alemania en dos, Francia llega hasta España, España ya estaba en guerra, Italia, etc. Entonces, tienen decenas de millones de muertos, familias, y eso pues cala profundísimamente. Nosotros aquí no lo sentimos, pero allá sí. Y los jóvenes dicen, ¿para qué? ¿Para qué? Y hay levantamientos de juventudes. Creo que los más antiguos están en Yugoslavia. Después yo recuerdo el de 1956 en Hungría, que fue aplastado inmediatamente por los tanques soviéticos. ¿Sí? Luego el abril de 1968 en Praga, que querían un socialismo de rostro humano, fue el nombre, muy correcto, apachurrado por los tanques soviéticos.
Ya en 68, eso funde, ese sentimiento. Y tiene que ver con la guerra, lógicamente, ¿no? Porque muertos de los dos bandos, decenas de millones, y sigue esto sin un resultado nítido de un nuevo mundo. Y los jóvenes empiezan en esos países y apoyan en París a la huelga de la fábrica de automóviles Renault, o Renault se le dice aquí, ¿sí? Apoyan a los obreros y se meten en huelga y hacen temblar a De Gaulle, ¿sí? Que fue un gran apoyo en la resistencia francesa contra los nazis. Y finalmente llegan a un acuerdo con la CGT francesa, que es la Confederación General de los Trabajadores. Y entonces ya llega aquí ese sentimiento, ya llega depurado, llega asimilado de alguna manera. ¿Sí? Y ya había luchas aquí de las cuales nos va a platicar muy bien Pedro Castillo, que es un erudito en esa materia. Entonces, es ese espíritu de que para qué, y después de 68 también nos preguntaban a nosotros para qué, y nosotros sabemos para qué también, por qué y hacia dónde. Y eso es lo que les queremos tratar de transmitir aquí. Tenemos ideas de eso, y pues tiene que ver con la vida de cada uno de nosotros. En particular, yo les puedo contar de la mía. Sí, a mí me educaron primero, mi padre era un ingeniero, pues francamente pobre, pero muy buen ingeniero, y fue cooptado por Miguel Alemán y los 40 ladrones de él, de los cuales mi padre fue uno destacado, y le entró con gusto a la corrupción. Entonces yo a los 9 años, pues qué iba a saber, no nada más que de repente me mandaron con traje de lana, azul marino, a Acapulco, pues una cosa aberrante, ¿no? Pero así era. Entonces de golpe y porrazo, mi papá es dueño de cines, el Cine Estadio, entonces el otro cine que existe todavía, etc., ¿no? Y así, entonces hizo mucho dinero, ¿sí? Muchísimo dinero, y pues me dieron una educación. Entonces ahí tuve un desplazamiento inicial hacia una clase de dominio, ¿sí? El dominio del monarca, como bien lo dice Pedro. Los presidentes de México no son presidentes, son los monarcas y su corte. Entonces a mí me dieron esa educación, fui a estudiar a Europa y de ahí saqué estas conclusiones de las que les platico, porque estudiando allá tuve la suerte de conocer gente maravillosa, ¿sí? Que habían tenido padres comunistas en Grecia luchando, pues era criminal ser comunista en Grecia, y otros personajes de lo mejor, ¿no? Entonces fue como volver, fue como oasis, ¿no? Aquella otra cosa que yo añoraba, porque dejé de ser un de la clase de producción en la rama de la construcción, que es la ingeniería, a ser un potentado, ¿no? Hijo con privilegios, etcétera, etcétera. Y estas otras vivencias que tuve calaron en mí. Y regresé aquí en 1965, y entonces me encuentro en México que estaba invadido por las peñas latinoamericanas que cantaban toda la angustia de los gorilas que se ocasionaban en Sudamérica. Y todo eso fue calando profundamente en mí, de suerte que cuando empieza en 1968, pues fue como repentino para mí ese sueño, ese anhelo, esa magia, decíamos Pedro y yo, pero es una poesía realmente. Recordemos que la poesía es anterior a la filosofía,
¿sí? Tenemos el ejemplo clásico de Homero, y luego los presocráticos y el propio Sócrates, Platón, etc. Entonces, es eso. En 1968 aquí en México es una poesía. Y eso se siente, no se razona. Mi compañera entonces, Dora Canuzzi, estudiaba en antropología, y en mi caso, como yo era rico, porque trabajaba como buen ingeniero y ganaba buena lana, pues ahí llegaban los estudiantes, tomaban su cuba y me intercambiaban una mota y así, ¿no? Entonces, pero no sabían exactamente para qué, no había una ideología precisa. Y sí había compañeros como Javier Mena, camarada, excelentes y estudiosos del marxismo, pero no veían que estuviera marcada por eso. El movimiento, realmente no sabemos. Pero yo empecé a ir a las marchas, a la primera no fui, porque estaba trabajando, ahí es donde dio vuelta la que convocó, que fue el profesor primero que tuve yo en ingeniería aquí, el rector Javier Barros Sierra, que era ingeniero civil, ese fue mi profesor. Él convocó la marcha y salió de Ciudad Universitaria, los primeros días de agosto, creo que el 3, no sé qué día, y se fue por Insurgentes y querían ir al Zócalo, pero Félix Cuevas, que es ahora el eje 7, dio vuelta, porque dicen que más adelante en el Parque Hundido había tanques, estaban esperando. Entonces ahí regresó, yo trabajaba a unas cuadras de ahí y oía todo el clamor, el ruido, ¿no? Y ya me fui integrando al movimiento en sí. Y esa es una sensación, una magia, ¿sí? Que captura. No hay razón todavía, no existe la razón, sino ver a la gente que quiere algo, no sabe exactamente qué, pero sabe lo que no quiere, está segura que este sistema no lo quiere, ¿sí? El sistema que encabezaba Díaz Ordaz, eso sí, no lo quiere, y se moviliza y se organiza, ¿sí? Toma lo que muy bien domina Pedro, ya veremos cómo más adelante, y se organiza, y también él nos va a explicar cómo se organiza. Y yo me meto ahí, cero político, cero, no tenía una formación política, y además burgués, pero viene una de las marchas que sale de antropología, que me parece que es la del silencio, yo dejo en mi carrito, y al regreso pues estaba mi coche destrozado como el de todos, y era el coche de la compañía y salió en el Universal el nombre de la compañía y destrozaba el coche. Me pregunté, ¿tú dónde andabas ahí? No, pues muy bien, trabajando. Y esta es la foto, y me enseñaron y me corrieron, claro, ¿no? Y entonces ya me dediqué muy a fondo a esto. Y ya desde entonces me he dedicado a la lucha política. Tomé rápidamente lo que es conciencia de clase, que es la primigenia que yo tuve. La otra fue una herencia de corrupción, ¿sí? De origen corrupto además, ¿no? ¿Sí? De un funcionario que era mi padre, alto, y que pasaba dando más arriba, mucho, y se quedaba con mucho. Y ese contraste, ¿no? Entonces me metí allí, años más tarde ingresé al Partido Comunista, y sí he hecho algunas cosas ahí, toda mi vida lo que he podido, y afortunadamente no caí en ninguna corrupción, porque ya no caeré. Y sí quiero decirles que es muy importante, importantísimo, el haber conocido a una mujer comunista, que quiero que nos diga unas palabritas antes de que siga el caballero. Bueno, mi experiencia es muy modesta, pero lo que sí quiero señalar sobre el 68 es que marcó una ruptura al interior de muchas familias, porque la mía era una familia pequeña burguesa, conservadora, católica, ultra conservadora, y entonces yo sabía que yo no quería hacer eso,
y además que estaban vigilándome porque veían que yo simpatizaba con ciertas cosas que no se debían. Entonces me trataban de controlar y me controlaron sobre todo exigiéndome mucho en la casa, pasar mucho tiempo ahí, pero luego me sirvió porque aprendí a moverme y hacer los trabajos y todo sin lamentar. Y bueno, pero sí creo que al interior de las familias, como esa experiencia que viví yo, lo tuvieron otras muchas personas, ¿no? Que la familia no, y los jóvenes, pues sí, no queremos repetir el mismo modelo. Pues, y entonces, ¿qué están locos? ¿Qué van a hacer? ¿De dónde? Pues no sabemos todavía, pero no queremos repetir el mismo modelo. En el sentido de la familia, en el sentido de las mujeres, también lo digo porque pues pudimos discutir lo que no estábamos de acuerdo, que antes no se debía hacer tampoco, pero pudimos discutir y en ese sentido, bueno, me tocaron además todo el desprendimiento que hubo de la izquierda, de los movimientos de liberación de las mujeres, y eso fue también una enseñanza muy, muy positiva y muy grande. Pero sí, sobre todo, el quitarse uno la amenaza de que te va a pasar algo, de que había en mi clase social, ¿no? Y entonces cuando ya dijiste, me pasa lo que me pasa, yo aquí no me voy a quedar. Eso fue definitivo en los dos sentidos, en el interior de la familia y en el de las mujeres, o sea, como mujer. Creo que lo agradezco mucho a la vida que me haya tocado ese momento. Después ya también me hice militante y mientras estuve militando también me tocó vivir cosas extraordinarias, ¿no? Porque era conocer una parte de la sociedad, pero desde otro lugar, no desde que tú vas a ayudar y desde que tú vas a, no sé qué, como era la formación de nuestra clase social, la originaria, sino de que vengo a aprender, porque yo de esto no sé nada y estoy diciendo, y la verdad, decíamos muchas tonterías. Pero sí creo que el 68 se prestó, dio un lugar para que saliera toda esta necesidad femenina de participación, de protesta, de buscar nuevas ideas, nuevas posiciones, todo eso lo pudimos ver las jóvenes del 68. Después ya trabajaba y estudiaba y ya no me quedaba tiempo para casi nada más, porque tenía que trabajar hasta lejísimos y luego ir a la CU y luego, o sea, me la pasaba en los camiones, cosa que no había hecho antes. Pero pues ahí aprendí, lo cual me liberó para toda la vida, de todo. Entonces, estoy muy agradecida. También me tocó participar en algunas cosas viviendo fuera de México, pero siempre con el mismo espíritu, ¿no? De que queremos que se acabe esta tosudez de repite y repite lo mismo y la familia y no sé, no, queremos que se acabe y cambiarlo, ¿no? Tuve mucha suerte, pude vivir fuera con personas maravillosas que me enseñaron mucho. Cuando viví también acá fuera de mi familia pude aprender mucho, muy agradecida y me siento muy afortunada, y eso sí quiero decirlo como mujer. Cuando como mujer damos un paso adelante, se abren muchas puertas. No va a ser de la forma suavecita, bonita, linda que esperamos en la formación anterior, no, otra forma seria, que hay que aprender a aguantar mucho, ¿no? Muchos esfuerzos, ¿no? Yo tenía que levantarme a las 5 de la mañana para trabajar hasta las 3, irme lejísimos, 1 hora de transporte en el autobús, regresar y luego ir a la universidad. O sea, no veía la hora ni de comer, más que un poquito en el camión. Pero todo eso me daba como ilusión de fuerza, me daba una ilusión de que estaba dando un paso adelante. No sé cómo agradecerlo a la vida. Y a todos ustedes que pudieron también participar de alguna manera, también se los agradezco. Un abrazo muy grande para Carlos.
Buenas tardes, compañeras y compañeros. Mi enfoque es un poco más áspero porque me baso en, digamos, transparentar, en despejar las contradicciones que se dieron en el movimiento del 68. Primero tengo que decir que por miles de años, los que detentan el poder le imponen a los pueblos su mandato para beneficiar a ciertas élites. Siempre manejan una frase: taladrar en la mente humana el no se puede. Tu pensamiento no puede ir más allá de los parámetros que le permiten a esas fuerzas opresivas, más allá de donde ellos dominan, lo que les permite controlar. Y entonces se va metiendo no se puede. Con esa situación estábamos en México también, y antes del 68 estábamos en esa situación. No se puede. Sin embargo, un pueblo, el pueblo cubano, de repente nos mostró que sí se podía. Lo imposible. Entonces, caray, pues ¿qué hicieron estos? ¿Cómo que sí se puede? Si nos han metido en la cabeza que la potencia militar más grande del universo es el imperialismo yanqui, y que contra eso nada, imposible. Entonces dijimos, ¿estos qué hicieron? Y nos pusimos a estudiar una serie de situaciones del pueblo cubano. Y al contemplar aquel avance del pueblo cubano, que precisamente irrumpe su revolución un 26 de julio, es que se nos abre la esperanza del sí se puede. Entonces vimos que sí se podía. Y en ese sentido es que fuimos dando una serie de luchas hasta llegar a el 26 de julio del 68, con la idea de que sí se puede. Entonces, pero para nosotros era un símbolo, era algo que tenía que seguir vivo en el pensamiento humano, el sí se puede, y que ahí estaba un pueblo que pudo. Y entonces convocamos a la manifestación en apoyo a la revolución cubana y en reconocimiento a ese portento de pueblo que se está enfrentando con la potencia más grande del universo, y que tenía bombas, y que tenía esto, y que tenía lo otro, y aquellos no los derrotaban, y no los derrotaban.
Y lo curioso es que al mismo tiempo estamos muy pendientes de la guerra de Vietnam y también todavía no ganaban, pero también decíamos, esta cosita tan chiquita, miren con quién se está enfrentando y no está perdiendo, no ha ganado, estamos en el 68, pero vean cómo es que se estaba naciendo un renacimiento del sí se puede. Bueno, entonces el 26 de julio precisamente convocamos a la manifestación y les digo sinceramente, bueno, yo era de la Juventud Comunista y al mismo tiempo de la Dirección Nacional de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, la CENED, y que era la organización, ha sido la organización estudiantil más grande de la historia de este país, más de 400,000 afiliados, y su columna vertebral eran todas las normales rurales. Esa es la cosa, imagínense nada más. Y entonces convocamos a ese acto de apoyo, reconocimiento y respeto a ese pueblo que nos había mostrado que sí se podía. Bien, lo que sucede es que, bueno, pues yo que estaba en la Dirección Nacional, les digo sinceramente, el 25 nos reunimos para afinar los detalles de cómo iba a estar la marcha, etcétera, etcétera, que no se fuera a cruzar con la otra marcha del Politécnico, que también estaba planteando cuestiones antiautoritarias, pero que la dirección pues era priista. Sin embargo, la base estaba empujando tan fuerte que rebasó a la dirección priista que estaba en el Politécnico. Y sale la marcha de ellos y decía, bueno, este es el recorrido, no nos vayamos a confrontar, etc. Y lo que sucede es que hacemos nuestro acto y al rato llegan una serie de compañeros politécnicos golpeados, sangrando, a pedir apoyo para enfrentar a los granaderos y enfrentar a la represión. Vamos en apoyo y al rato era una verdadera guerra en el centro histórico, sobre todo en el barrio pues universitario, y porque al salir de la escuela, sobre todo en las preparatorias, al que agarraban, pero duro le pegaban la policía, la Federal de Seguridad, los granaderos, en fin. Y entonces sí se puso la cosa muy candente. Para esto, bueno, pues como no pudo la represión, ese nivel de represión no pudo con el empuje del estudiantado, es que pues al lado del Bazucazo, y allá adentro pueden ver la puerta como quedó, y atrás de la puerta pues había muchos compañeros con trancas y esto para que no entraran los ganaderos, pero pues sí entró el roque aquel que estalló y hizo una matazón tremenda. Bien, aquí viene lo interesante. El sentimiento de opresión que estaba allí en todos. Había marxistas, había comunistas, había gente sin ninguna afiliación, maoístas, anarquistas, de todo. Pero fue tan poderoso el sentimiento de opresión
que integra elementos, nos integra más allá de las ideologías. Las ideologías nos impedían la unidad. Sin embargo, ese magnetismo del sentimiento opresivo nos forzó a que teníamos que estar unificados, y eso fue más allá de cualquier discusión ideológica. Entonces es cuando ya se plantean los 6 puntos del pliego petitorio. ¿Y qué es lo que hace el movimiento? Es muy importante, y ahí viene. Pone de manera no doctoral, sino práctica, a que se dirima una contradicción histórica. ¿Quién detenta la soberanía? Ahí está. Y sigue estando. ¿Quién detenta la soberanía? Y nuestro espacio, el nuestro, el que ya había avanzado, le dice al que se decía presidente: tú no eres el dueño de la soberanía. La soberanía aquí somos nosotros. El pueblo es el soberano. Tú estás usurpando la soberanía que nos corresponde. Y el sujeto, y le decimos también, la Constitución garantiza, y dice Díaz Ordaz, la Constitución soy yo. Yo soy el soberano absoluto. Entonces dijimos, tú no eres el soberano absoluto. El soberano absoluto es el pueblo, y en este espacio somos nosotros. Y entonces desafiamos al monarca sexenal. Nunca ha habido presidentes en México, nunca. Ahí tienen a Iturbide, emperador. Su Alteza Serenísima, Juárez, Maximiliano, Porfirio Díaz, todos son monarcas. ¿Por qué? Porque se apoderan de la soberanía. No son mandatarios, el presidente es mandatario. ¿Y qué hace la base? Que dice, no, yo, base, soy soberano. Yo soy la soberana. Y no reconozco tu usurpación. Bien, entonces, al asumir la base de la soberanía, usa una forma que es la democracia participativa, la democracia directa. No delego en otro mi soberanía. No le entrego al presidente de la sociedad de alumnos mi soberanía. Al diablo las sociedades de alumnos. No queremos corporativistas buenos o malos, no queremos corporativistas. Y la sociedad de alumnos es la forma corporativista que ha creado el sistema para impedir que los estudiantes ejerzan su soberanía. Igual que lo que se llama sindicalismo charro. No existe en México sindicatos, existen órganos corporativos de control de trabajadores, pero se han engañado y nos han engañado, y seguimos diciéndole a los órganos corporativos, les decimos sindicatos cuando son antisindicatos.
Esa es la cuestión. Y entonces dijimos, no queremos corporativistas buenos. Nosotros, la base, somos soberanos. La base. Y entonces, para poder coordinarse, lo más selecto, lo más comprometido de esa base se integra en comités de lucha. Y es muy importante entender esto. En los comités de lucha no hay puestos. Te vamos a elegir a ti porque eres más guapo, presidente. Y a ti por esta organización. Dice, no. ¿Qué sabes hacer? Pues esto, pues hazlo muy bien. ¿Sí? Ese era el cargo que tenía. Lo que sabían hacer bien. Y no membretes. Entonces, esa base que se empodera de su soberanía, la toma, no se la prestan, la toma, es que legitima a los comités de lucha, no los nombra, los legitima, los ve actuar y los que actúan mal, para atrás, los deslegitima. Bien, y también la soberana, la base. Dice, necesitamos coordinarnos a nivel nacional. Vamos a nombrar delegados que sean mandatarios, no plenipotenciarios, mandatarios. Y aquel que vaya al Consejo Nacional de Huelga y no lleve lo que le ordena la soberana, inmediatamente revocación del mandato y proscripción del movimiento. Proscritos, traidores. Esa es la cosa. Y entonces el gobierno dijo, ¿y ahora qué hago? Si siempre agarraba yo a los presidentes de la sociedad de alumnos o los compraba o los amenazaba y ahora pues ¿qué hago? Pues no. Bueno, sigue el movimiento. Y al seguir el movimiento ya había creado, insisto, la revocación del mandato. Dice el gobierno, bueno, pues nombren una comisión para negociar. ¿Y qué hace la soberana? Dice, ¿nosotros qué tenemos que esconder? ¿Qué tiene que esconder la soberana? ¿Qué tiene que esconder? Nada. Que sea un diálogo público. ¿Por qué se van a encerrar? Vean lo que les pasa al presente. Entonces se encierran y ya perdió el movimiento. Ahí está. Y nosotros no. No tenemos nada que esconder. Por lo tanto, nosotros queremos un diálogo público, que se sepa. Y si estamos haciendo tonterías, pues que se sepa que estamos haciendo tonterías. Pero que se sepa. No, pues el gobierno dijo que me van a desenmascarar, pero good. Bien. Dice, ya me pusieron todos los candados del mundo. No puedo contra esto. Es imbatible este sistema que está surgiendo. Es imbatible. Bueno, pero ahora viene una cosa infinitamente superior. ¿Qué es lo que hace la soberana? Dice, este es mi movimiento, es mío. Toma conciencia de que es su movimiento.
No es el movimiento del Consejo Nacional de Huelga, no, es de ella, de la base. Entonces dice, yo me asumo en mi movimiento como fuerza motriz de mi movimiento. No delego en otros, sino asumo y, insisto, se convierte en fuerza motriz. Pero ahí viene la magia. Solita la base toma conciencia de que su capacidad de lucha se multiplica si está organizada abajo, y crea las brigadas políticas, y esas brigadas políticas le dan un potencial de combate al movimiento que nunca se había tenido en este país, nunca. Y con ello logramos alcanzar un salto de calidad en la lucha transformadora. Esto es, logramos crear la huelga en movimiento, que nunca se había dado. La huelga en movimiento. Bien, ¿qué era lo que sucedía? Bueno, le ponían las banderas allí a los lugares donde iba a haber huelga y se enclaustraban, y el mundo ya que siga girando. Y la base dijo, no, afuera. ¿Para qué nos encerramos nosotros mismos? ¿Para qué nos encarcelamos en nuestros centros de estudio? Afuera está el combate. Bien, entonces hacíamos, por ejemplo, manifestaciones, 300,000, 700,000, en fin, pero eran de la palabra exacta, se llama demostración, no es movilización. Mentiras de que las marchas son movilizaciones, son demostraciones. Les voy a dar un ejemplo. El ejército, cada 16 de septiembre, marcha y demuestra, es una movilización, es una demostración, está demostrando el potencial militar que tiene, pero no está, digamos, pasando a la otra parte, que es la movilización de ese ejército. Ese ejército se movilizó en Chiapas cuando el EZ, pero no los 16 de septiembre. Ahí no hay movilización. En Chiapas sí no movilizó. Entonces, igual nosotros decíamos, mira, aquí hay 300,000. Te estamos mostrando a lo que te vas a enfrentar. A lo que te vas a enfrentar. No, esto no es el enfrentamiento. De estos 300,000, 200,000 son que nuestros papás, que nuestros amigos, que campesinos, que obreros, que este y lo otro, que nos acompañan solidariamente. Pero aquí hay 100,000 que mañana van a estar estructurados en brigadas, y ahí sí vamos a movilizar.
Y por todos lados estaban las brigadas difundiendo al movimiento. Fue tal el poder de las brigadas que derrotó a la prensa, imagínense, ¿no? A la prensa vendida, a la televisión. Las derrotó. Si ustedes se ponen a analizar qué fue lo que quedó en el ideario del pueblo, la versión de Díaz Ordaz que estaba salvando a México, o que él era un genocida. Obviamente la versión de las brigadas. Los derrotamos en toda la línea. ¿Quién podía contra eso? ¿Quién podía? Y eso era ya la huelga en movimiento. Poderosísimo, poderosísimo. Entonces dijo el gobierno, no nos queda otra que la represión. Bien, pero aquí hay una cuestión, que lo que hay que entender es que hasta ese momento se dio lo siguiente. Uno, desafiamos al monarca sexenal, no al presidente, al monarca sexenal, que estaba apoderándose de la soberanía del pueblo. Lo estamos desafiando y exhibiendo. Pero no solamente eso, sino creamos la forma para conquistar la soberanía. Entonces, el espacio en el que operamos, ¿quién fue la soberana? Y tú que estuviste metida en eso, ¿quién fue la soberana allá en antropología? ¿Tú dónde estabas? Antropología. La base era la soberana. Esa es la cuestión. La base era la soberana. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí estaba el modelo mexicano. ¿Por qué copiar el modelo soviético? ¿Por qué copiar el modelo chino? ¿Por qué copiar el modelo cubano? ¿Por qué copiar el modelo vietnamita? ¿Por qué copiar? México, que estaba pariendo con un volcán portentoso nuestra historia. El camino mexicano. Dice, no, pues dice la clase en el poder, esto tiene que desaparecer. Esto no puede quedar en la memoria de los mexicanos. Que quede que el presidente, que no era presidente, y le seguimos diciendo presidente, el monarca sexenal, que quede el presidente como un malote que mató muchachos. Eso sí, porque eso no nos afecta. Nos afecta que se transmita esto, en donde se conquistó por parte de las bases la soberanía y se la arrebató a los usurpadores. Esa es la cuestión. Pero el movimiento no se acabó el 2 de octubre.
el movimiento pasó a la clandestinidad y hubo dos vertientes. Una vertiente fue la que opta por la confrontación directa, armada, contra el gobierno. Y la otra fue la que retoma el último documento que hace el Consejo Nacional de Huelga, en donde dice: los estudiantes no podemos solos y tenemos que integrarnos con el resto de las clases que son las que pueden verdaderamente hacer un cambio, y nosotros integrados en ese proceso. Y nos fuimos a hacer sindicatos y nos fuimos a tomar tierra, nos fuimos. Y seguimos con la educación científica. Era determinante. O sea, la educación, no dejamos abandonada la educación para nada. Y creamos las prepas populares, las secundarias populares, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces el gobierno dijo: no puedo contra esto. Y retoma un modelito que le funcionó en los años 20, a fines. Ese modelito fue el que aplica Calles, que es la integración de la gran familia de la Revolución Mexicana hecha gobierno, la gran familia de la Revolución Mexicana. Esto es, todos los generales, coroneles, etcétera, que participaron en la revolución se acuerparon en la gran familia de la Revolución Mexicana hecha gobierno y a repartirse el botín. Y aquellos que no aceptaron, como dice el chinito, bueno, así. Todos dijeron: bueno, nos funcionó en aquel entonces, vamos a ofrecer corrupción con impunidad a aquellos que se integren al proyecto priista, pero no con el nombre del PRI, porque eso ya estaba muy quemado. Había que crear nuevas caretas, nuevas estructuras que dijeran el mismo discurso del PRI, nada más que con otro lenguaje. Hagan de cuenta el discurso gringo traducido al español, al francés, igual, traducido a las fraseologías que manejaba la izquierda, pero es el mismo discurso priista, el mismo. Bueno, si ustedes se encargan de meter este discurso en el pueblo, pues van a trabajar a destajo. Olvídense de los sindicatos y de los estos y de los otros. Por cada voto que metan a las urnas, una feria. Díganme, ¿qué partido de los que se decían vanguardia del proletariado tiene vínculo con el proletariado? Ninguno. Todos ahí metidos con estrategias para llevar a los corrales del sistema a nuestro pueblo. Entonces, lo que hacen precisamente, les decía, es que se crea una estrategia
que en los años 20 se llamó PNR. Se llamó PNR. Bueno, en este caso no podía llamarse PRI, se llamó Reforma Política. Nunca hubo reforma política, hubo conciencias compradas. Eso hubo conciencias compradas. Y se pusieron a trabajar para el sistema aquellos que fueron cooptados. Se les estimuló la codicia, se les estimuló el ego, y ahora le llegan a él. ¿Cuánto ganas? No, pues apenas el mínimo. No, hombre, una diputación. Así, bueno, y así sedujeron a una gran cantidad. Bien, entonces dicen, bueno, ahí está esa situación. Quiero hacer hincapié en esto, miren. A través de muchas décadas estuvimos como pueblo luchando por construir el tejido político, social, independiente. Y logramos sintetizarlo en el 66. No lo empezamos la generación del 66, ni del 68. Empezaron otros, pero lo sintetizamos en el 66. Y creamos precisamente a través de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos los vasos comunicantes a nivel nacional para comunicarnos las diferentes organizaciones. Aprovechamos el movimiento de reforma universitaria para eso. Bien, pero inmediatamente empezaron otros movimientos, ya no de carácter estudiantil, caso de Morelia, Michoacán. Un gran movimiento el mismo año del 66, pero ya era un movimiento estudiantil campesino, ya había elevado su nivel gracias a los vasos comunicantes que daban solidaridad nacional. Ya no estaban solos. Bien, y el 68, no se diga, potencializa esos movimientos. Bien, entonces ese tejido político social independiente crece vertiginosamente en una segunda síntesis que es el 68. Y entonces tiene un poder gigantesco ese tejido político social independiente. Entonces el gobierno dice, hay que desmantelar esta estructura que sirve para que se conjuguen los diferentes movimientos y luchen conjuntamente. Y entonces, insisto, para hacer eso es que dicen vamos a crear algo que le vamos a llamar reforma política. Reforma política hubiera sido que al Partido Comunista le reconocieran su ideología. No, tienes que cambiar, tienes que volverte priista. Si no, ¿cómo? Entonces, y así a todos los grupos que lograron cooptar. No es que les reconocieran democráticamente sus posturas, no. Ellos se convierten en traidores, se asimilan. A eso le llamaron reforma política.
Pero esa es una vertiente de la llamada reforma política. La otra, ¿cuál creen que fue? La guerra de baja intensidad. Ya no represión, guerra. Y a mí me fue como feria, y nunca cometí un delito. Aparte de estar preso en el 68, me aventé otros 5 por andar haciendo sindicatos, entre ellos el de la UNAM. ¿Y qué sucede? Decían, no, es que tú eres más peligroso que aquellos que están roban bancos y eso, pero tú te metes en donde no debes de meter, organizas. Y digo, me fue como un rey. Bien, me mandaron por todos los centros de tortura del altiplano, en fin. Y bueno, pues, pero había que seguirle y le seguimos. Y aquí lo fundamental es que esa guerra de baja intensidad o guerra sucia mató selectivamente a la mayor parte de los dirigentes y líderes independientes. Un día me llega Pablo Gómez, éramos del Partido Comunista, la Juventud Comunista, y me dice, Pedro, o estás con nosotros o eres guerrillero. Oye, Pablo, pues ¿qué te pasa? Pues porque tú me conoces, sabes bien que yo no soy guerrillero. Pedro, al buen entendedor, pocas palabras. O estás con nosotros en las negociaciones con el gobierno, o seas o no, se te va a dar el trato de guerrillero. El gobierno no va a permitir ninguna organización ni ninguna persona independiente. Todos tienen que estar en el acuerdo. No, pues, ¿qué te pasa, amigos? ¿Qué te pasa? Pues así me fue. Me inventaron, porque no existe, un delito que no existe. Pero sí existieron 5 años, otros 5 años de cárcel, y me torturaron para que no me levantara. Todavía, o sea, más bien me han resurgido en la columna, pues las secuelas en el coxis, en fin, de aquello. Pero le seguimos, porque pensamos que el 68 nos dio un elemento fundamental que tenemos que conservar, que es el mecanismo de cómo podemos conquistar la soberanía. Los otros modos no. Siempre vamos a empoderar a otros, pero no al pueblo. Y por eso nos meten en una serie de trampas para que no podamos ver el sí se puede. Y pues la historia de este país ahí está, y nosotros estamos obligados a conservarla, a mantener ese conocimiento y quitarnos todas esas telarañas de modelos extranjeros, porque el verdadero modelo es el que este pueblo, en el acumulado histórico de sus luchas, nos ha entregado. Muchas gracias. Bueno, después de esta disertación de los compañeros, como tenemos todavía tiempo para algunas preguntas
algunas intervenciones que sean muy breves, pero sí me gustaría, más que nada, darle, si gusta, la palabra a la compañera Norma Rodríguez, en el sentido de que lo que mencionó Pedro Castillo, ese sí se puede, que lo demostró Cuba, pues todavía está vigente porque Cuba todavía sigue en pie y no lo han podido después de más de 60 años. Ese bloqueo criminal del imperio de la mentira sigue en pie. Desde entonces, del 68, ya Cuba era lo que sigue siendo todavía, ese bastión de pensamiento, ese bastión de lucha. Y si el Che no se incorporaba en el 53, ya en el 68 era todo un símbolo, era ya la imagen más icónica, y con todo el respeto que hay para nuestros grandes héroes, Villa, Zapata, muchos otros, ¿no? Pero la imagen del Che representa no solamente a Cuba, representa a todo el continente, representa al mundo. Entonces me gustaría, antes que comentáramos los demás compañeros, que viera las intervenciones, pedirle a nuestra compañera, Norma Rodríguez, Normita, que si nos puedes decir unas palabras en relación a lo que ha significado la lucha de Cuba y sobre todo la hermandad entre los pueblos de Cuba y de México. Gracias. Realmente me emocionaron mucho las palabras de los compañeros que han hablado esta tarde. Pensaba cuando el compañero hablaba de la Segunda Guerra Mundial y los levantamientos que después hubo en Europa. Ayer Casa de las Américas hacía una publicación de Manuel Calich, importante antropólogo, artista, investigador guatemalteco, que fue parte del gobierno de Jacobo Arbenz, aplastado terriblemente por la conspiración imperialista. Sacaba un texto de Manuel Calich sobre, se llama Un mapa latinoamericano en 1953. Y son todos los procesos que se están dando en América Latina, en los diferentes países latinoamericanos en ese momento, con Trujillo en Dominicana, con Anastasio Somoza en Nicaragua, y la manera en que van junto a la CIA aplastando todos los movimientos sociales que van surgiendo en América Latina en estas décadas y que desafortunadamente no son tan conocidos como los europeos. Como sucede ahora, todo el mundo pone el foco y realmente detestamos y condenamos cualquier guerra en cualquier parte, pero hay una mayor concentración en lo que pasa entre Rusia y Ucrania, y nadie habla de los bombardeos diarios de Israel a Palestina y a los países árabes en general. O sea, siempre hay un grupo de países, los nuestros, los del sur, los países más pobres, los movimientos revolucionarios aplastados en nuestros países, la manera en que terriblemente se aplasta al proletariado, al campesinado en nuestros países, eso nunca ocupa la primera plana, eso nunca llega a estar en titulares, eso nunca se conoce. Esos levantamientos, esos héroes y mártires de nuestros pueblos son sepultados en la memoria, porque siempre tratan de poner en primer lugar lo que sucede en Europa o en los Estados Unidos. Y bueno, está ese texto de Manuel Calich vuelto a traer, está en el sitio de Casa de las Américas, y yo lo recordaba cuando el compañero hablaba. Y después me emocionaba tremendamente cuando el compañero Pedro Castillo decía que el asalto al cuartel Moncada instaló en el imaginario popular latinoamericano y creo que del mundo el sí se puede. Porque mi padre, que es de esa generación, siempre me dijo desde niña
que Fidel le había mostrado a su generación que se podía tener coraje, que debían dejar de tener miedo. Hasta el asalto del cuartel Moncada, el pueblo cubano era un pueblo que tenía miedo por la manera en que durante toda la república neocolonial, desde que el imperialismo yanqui interviene en la guerra contra España en 1898, cada vez que el pueblo cubano trataba de rebelarse, las tropas yanquis apoyaban a los gobiernos de la pseudo república y eran aplastados los movimientos populares. Incluso ponen un apéndice a la Constitución para instalar esa base naval que existe hoy en Cuba. Un compañero en estos días ponía un titular que a mí me gustaba realmente, que decía: en Cuba hay una base militar, es verdad, pero no es china, es norteamericana. Existe ahí hace muchísimos años por ese apéndice constitucional que fue la enmienda Pla. Y justamente el 26 de julio de 1953, Fidel y sus compañeros Abel Prieto, Renato Vitar, Raúl Gómez García, Aide Santamaría, esa gran mujer que se incorpora, como tantas mujeres mexicanas se han incorporado durante estos años a esos movimientos, Aide Santamaría y Melba Hernández, dos mujeres que fueron decisivas en que se conociera el movimiento, lo que había sucedido. Ellas son quienes sacan el alegato de Fidel, la historia me absolverá, y logran publicarlo. O sea, la importancia de la mujer en la historia. Estos hombres y mujeres le demuestran al pueblo de Cuba y al mundo, a Latinoamérica y al mundo, que se podía, como nos ha dicho aquí el compañero Pedro Castillo. Por eso, a pesar de que la acción del 26 de julio, el asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, que incluyó la audiencia judicial y el hospital militar, como acciones constituyen un fracaso, era lógico. 135 hombres, 135 combatientes, de ellos 2 mujeres, contra la fortaleza militar más grande fuera de La Habana, que era el Guillermo Moncada. Tenía 1000 hombres, 1000 efectivos militares. Y estos jóvenes, con una pasión tremenda, como dice Aide Santamaría en sus testimonios, salen a asaltar aquella fortaleza y fueron masacrados. 55 combatientes fueron asesinados. Solo 3 caen en combate, algunos heridos, y de ellos 55 son durante una semana masacrados, asesinados, torturados. Esta es historia conmovedora, por eso se habla tanto de los ojos de Abel, porque a Aide le enseñan los ojos de su hermano, las llevan a ella y a Melba a que vieran cómo torturaban a sus compañeros, la sangre que corría por las cárceles del cuartel Moncada. Sin embargo, ese día, que podía ser tan triste, es un día que se instaló en nuestra memoria como un día heroico, como el día de la esperanza, como el día de la dignidad, porque fue el día que se demostró que se podía combatir al tirano. Ese año José Martí cumplía 100 años de nacido, era el centenario del apóstol, y justamente sobre eso basa su alegato Fidel, y ellos dicen que José Martí era el autor intelectual del asalto al cuartel Moncada. Decían que el apóstol iba a morir en el año de su centenario, pero ellos no lo dejaron morir. Alzaron su memoria para impedir a tiempo, como quería José Martí en su carta a su amigo, a su hermano mexicano Manuel Mercado, de impedir a tiempo que se extiendan los Estados Unidos de América con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Y ahí está la unidad
tremenda entre México y Cuba, que se forjó tantos años atrás. Hay muchas historias, mucho más que ese gran poeta José María Heredia, que le cantó al Niágara y al Nevado de Toluca, y que tuvo cargos importantes en los gobiernos mexicanos y fue profesor universitario, o José Martí, quien escribió para muchísimos periódicos mexicanos, quien aquí conoció y se casó con su esposa, y quien tuvo hermanos mexicanos como Manuel Mercado, gracias a quien se publicaron definitivamente las obras completas, porque ese hermano mexicano, Manuel Mercado, guardó para la historia los textos de José Martí, esos textos clarividentes, trascendentales, que formaron el ideario ideológico de la Revolución Cubana. Pero mucho antes que eso siempre hubo muchísimas migraciones entre Cuba y México, una relación tremenda entre nuestros puertos. Muchos indígenas yucatecos fueron llevados cuando exterminaron a los indígenas cubanos, llevaron indígenas mexicanos también hacia Cuba, y es muy conocido el barrio yucateco de La Habana. En muchas de nuestras tradiciones hay un amor infinito y un intercambio cultural permanente. Julio Antonio Mella, uno de nuestros más grandes héroes, mártir de la patria, fundador del primer partido comunista, cayó en las calles de México. O sea, hay una historia tan hermosa entre nosotros, pero también hay un tremendo cariño, un tremendo amor por la música mexicana en Cuba y por la música cubana en México, y también por las artes visuales. Hay un intercambio permanente también de nuestros artistas que siempre han vivido en una orilla o en la otra, y el cine mexicano se nutrió de muchísimos actores y actrices cubanas, y aquí triunfó Benny Moré. O sea, lo más hermoso de nuestra cultura popular también forma parte de la historia de México. Por lo tanto, trasciende la historia y el cariño, esa hermandad entre nuestros pueblos. Y justamente después de ser encarcelados los combatientes del 26 de julio, es en México donde se organizan, donde se movilizan, donde se preparan y donde se conocen Fidel y el Che Guevara a través de Raúl Castro, del hermano de Fidel. Conoce al comandante Weiss, en ese momento al médico argentino Ernesto Guevara de la Serna, y aquí escribe esos versos memorables, que es el canto a Fidel que escribe el Che Guevara. Y uno piensa, un hombre como él está en sus textos, en lo que le dice a sus padres, no era de demostrar tanto amor, no era especialmente demostrativo, sin embargo le escribe ese poema hermosísimo a Fidel: vámonos ardiente profeta de la aurora por recónditos caminos inalámbricos a liberar el verde caimán que tanto amas. Esos versos del Che están diciendo de la admiración que sentía por Fidel, y es aquí donde se conocen, y es justamente un hermano mexicano quien dona su embarcación, ese yate Granma, que es el yate que lleva a esos hombres, esos 82 expedicionarios que llegaron a tierras cubanas y forjaron la libertad definitiva. Entonces el 26 de julio en México tienen una significación muy, muy importante en nuestra historia. Creo que he tratado de hacer un recorrido atrás y adelante de cuántos puntos en común tenemos y de cuán importante es la unidad entre nuestros pueblos, pero mucho más después del triunfo de la revolución, siempre sentimos también en el heroico pueblo mexicano el apoyo a Cuba. En todos estos años el pueblo mexicano ha sido muy solidario con Cuba. Siempre es el único país que no se plegó al imperialismo yanqui,
Cuando Cuba fue expulsada de la OEA, es el país que nunca estuvo de acuerdo y nunca ha estado de acuerdo con el bloqueo a Cuba y nos ha apoyado permanentemente, y yo creo que eso también se debe a esas conquistas que lograron los movimientos sociales en México, que siempre han sido tan solidarios con nosotros. Me queda nada más que darle las gracias por eso, por estas palabras, por esta comunidad de pensamiento y de principios. Muchísimas gracias a todos ustedes y por invitarnos aquí esta tarde a compartir estas memorias. ¿Alguien más? No sé. Walter, ¿querías comentar algo? Quería comentar algo, algunas peticiones. Pásalo. Bueno, primero que nada, quiero agradecer a este país, México, porque en el año 1976 me dieron el asilo. Acá estaba el Ministerio de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Yo provengo del Partido Comunista Uruguay, siendo oficial de la Fuerza Aérea. Allá había muchos militares comunistas. Y que los militares todos no son iguales. Ahí tenemos por ejemplo, al Carlos Prats de Chile, el mismo presidente de Guatemala, que hablamos ahora, que lo mataron, en fin, cantidad de militares. Estuvimos en esto. Ahora quería hacer unas posiciones con respecto a una discrepancia que tuvo. Pero yo, primero de todo, voy a decir que ustedes son unos luchadores, unos héroes que lucharon con sus ideas frente al autoritarismo de Díaz Ordaz, etcétera, etcétera, y para adelante. Pero quiero hacer una precisión, porque el compañero habló de la primavera de Praga, todas estas cosas. En 1992, el camarada presidente Fidel Castro dijo que próximamente la guerra en Europa va a ser contra Rusia por la democracia, pero en vez de, excepto que la democracia va a ser, lo que llaman democracia va a ser fascismo, y es lo que está sucediendo en Europa. Todos esos países de la primavera de Praga, Yugoslavia bombardeados por la OTAN, Hungría, un gobierno de extrema derecha, digamos, se ha convertido todo en fascismo y a favor del imperialismo, subjugados al imperialismo yanqui, compañeros. Y la guerra, como dice el compañero Atilio Borón de Argentina, no es entre Rusia y Ucrania, es entre Rusia y Estados Unidos. Estados Unidos se fue acercando después del Tratado de Varsovia, con la complicidad de Kohl, inclusive de Yeltsin, que fue un entreguista, se fueron acercando, pero dijeron, no me voy a mover un centímetro hacia Rusia, hasta que ahora querían acercarse para poner misiles a 5 minutos de Moscú. Entonces, el asunto ahora, la cosa cambia desde el punto de vista geopolítico. Y nosotros lo que queremos decir otra cosa. El Ejército Rojo, compañeros, lo reconoce Putin ahora, ¿ven? El Ejército Rojo salvó a la humanidad del nazismo, compañeros. Eso es verdad. 30 millones de muertos. La Unión Soviética, compañeros, en los peores momentos ayudó a Cuba. Y todavía Rusia sigue ayudando a Cuba. Y Rusia sigue ayudando a Venezuela para parar la invasión yanqui. Eso es lo que estamos viendo en la realidad. No dejo de reconocer ustedes el heroísmo que han tenido compañeros en su época, que la vivieron, fueron torturados, muertos, en fin, eso es una cosa. Pero compañeros, también una cosa que voy a hablar de México y Cuba. En el 21, a la fiesta de la independencia, tuvimos el honor que en el Zócalo de nuestra ciudad, el presidente Díaz-Canel fue el único orador. Entonces, no tiene nada que ver los gobiernos de nosotros, estos
oligarcas con el gobierno que tenemos ahora, que trajo al presidente Evo Morales en un avión de la Fuerza Aérea y le salvó la vida, que está repudiando a la usurpadora, traidora, que justo se llama como tú, el presidente que está encarcelado, Pedro Castillo, la vicepresidente traidora, usurpadora, le dijo persona no grata. Y el compañero presidente de aquí le dice, es un honor que una usurpadora me llame persona no grata. Lo mismo le pasó a Petro y le pasó mismo a Evo Morales. Entonces, compañeros, el mundo está cambiando. Y nosotros ahora queremos que el enemigo principal, como siempre lo fue desde hace 200 años, que nos considera el patio trasero, es que esta geopolítica ya no van a poder estos gringos con los países que tenían subordinados y que todavía tienen, como dijo recientemente Laura Richardson, la jefa del Comando Sur, que el litio, el agua dulce de las tierras, les pertenecen a ellos por seguridad nacional. Todavía se cree en eso. Pero en Bolivia, un país que es mayoría indígena, le dio el contrato a Rusia y a China. Entonces, en este mundo, voy a terminar, compañero, como dijiste tú, bueno, termino ahora. Entonces, el mundo tiende hacia, digamos, valga la redundancia, un mundo multipolar. Porque mientras están los yanquis aquí, no podemos, fíjese, una revolución en Cuba, bloqueo total. En Venezuela, un intento de revolución, bloqueo total. Y todavía le roban el oro y le roban las empresas que tenían. Entonces, hasta terminar con la economía del imperialismo gringo en todo el mundo, para pasar al socialismo del capitalismo, no es fácil. Entonces, creo que también el compañero Alejandro coincidimos, hemos dado conferencia con esto. Nosotros deseamos un mundo multipolar, que no haya ningún país hegemónico. Gracias. Perdón que me haya entendido, compañero, pero los felicito otra vez y, digamos, los considero unos héroes de la patria. Gracias. Bueno, compañeros, yo soy rápida, no digo mucho. Pues más que nada un reconocimiento pues, a todos y en este caso también al compañero Pedro, porque de alguna manera su narrativa pues es como penetrante en la conciencia, ¿no? Porque yo viví una parte del 68, bueno, no estoy tan viejita, porque mis hermanos en ese tiempo estaban en la prepa y ellos, yo oía todo lo que había, ellos participaron, pues no eran de vanguardia o de avanzada porque estaban en la prepa, no estaban en la universidad todavía, pero venían con las noticias y lo que estaba sucediendo. Y en este caso, pues mi papá nunca lo vi que les dijera, pues no vayan, no venían, y mi papá sí, pues está bien, y pues como que era algo profundo, pero que yo todavía no entendía mucho, a pesar de que, pues un hermano que ya no tengo, cuando estaba en la primaria, llegaba con comentarios de su, no olvido el nombre, no lo voy a olvidar jamás, el maestro Roberto Cuevas, y le platicaba de la Revolución Cubana, y mi hermano pues llegaba con esas cosas, que lo que era la Revolución Cubana y lo que estaba en eso, pues mi papá pues sí como que se quedaba como que de a seis, ¿no? Porque fue una persona que en su ignorancia pues se oponía al sistema, o sea, lo desconocía, le caían mal los militares y el gobierno, y desafortunadamente mi padre pues quería participar en el PAN, pues pensaba que era la oposición, pero pues pobre de mi padre, no sabía, y mi hermano le explicaba, no papá, es que estás mal, y decía, ¿por qué estoy mal? Pues porque estás igual en el sistema, es que el maestro Roberto Cuevas pues me platica lo que es, y si ven que está pues, la Revolución Cubana, que no hacia el comunismo, pues como que yo no entendía tampoco, pues estaba chica, pero sí sabía que era algo profundo. Y igual el 68 me parecía algo
algo fuerte el que hubiera quien se oponía y golpeaba al gobierno con la desaparición de la policía o la petición y cosas de ese tipo. Pasó el tiempo y pues sí, se vio lo de la represión y los muertos y los encarcelados, y sabemos que había algo de importancia en favor de nosotros, ¿no? Que protestaban por algo. Y ahora ya pasó el tiempo, pues sí se oía y todo, pero oímos, ¿no? Pues que la represión en Tlatelolco y que los guardias y todo el rollo, ¿no? Pero ¿qué es todo esto? ¿De dónde viene? ¿Para qué sirvió? ¿Y qué nos dejó? Pues aquí está el compañero que siempre nos ha manifestado. Yo lo escuché como que de más profundidad y pues a mí me cambia mucho, pues no la mentalidad, pero como que debe ser algo que debemos de estar transmitiendo y sobre todo de estar recogiendo lo que eso significó, pues para ir avanzando, ¿no? Si en este momento pues el gobierno que tenemos no es represor en ciertas cosas, no en la mente sí, pero bueno, no sabemos, pero pienso que no es lo mismo efectivamente, pero nosotros vamos por más todavía y que así debe ser y que por eso esa base viene desde todas esas luchas de los otros países, ¿no? De lo que se ha recogido. Le repito, mi hermano platicaba en ese tiempo, pues era el 60, 61, mi hermanito estaba como en cuarto, quinto año y ya le hablaban del comunismo, lo que era el comunismo, por qué era esa lucha, ante a quién se oponían. Entonces, pues hemos venido pues recogiendo eso y queda en nuestra memoria, pero ahora pues todavía más claro todo eso y por qué debemos seguir hablando de esto. Bueno, muchas gracias y un reconocimiento a todos. Sí. Una frase corta, no hace falta que Bueno. buenas tardes, un gran piso, la cultura, la madre, no sé. Solo quiero hacer una sola referencia. Ustedes saben por qué la revolución cubana todavía hoy está aquí. Ustedes saben por qué la revolución cubana ganó. Primero que todo, por la unidad del pueblo. Los llamamos a que mantengan la unidad. Cualquier cosa que provoque la separación de nosotros trae como consecuencia que el imperialismo ya empieza más fuerte. Por eso, reitero, Cuba resiste más de 60 años con una situación económica difícil, porque ese pueblo cubano ha desarrollado una gran resiliencia para poder resistir toda esta represión y se ha mantenido unido a los premios de la revolución. Eso es el mensaje que tenemos. Unidad, por favor.